Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión vamos a resolver uno de los ejercicios que te dejé en el video anterior que tiene que ver con la introducción a las reacciones redox. Y bien, el inciso A te pedía que definas los estados de oxidación de cada elemento haciendo uso de la tabla periódica o de las reglas de números de valencia que estuvimos estudiando. Y bueno, el ejercicio es el siguiente, esta es la reacción química. Que se planteó para resolver es el inciso A, de hecho, o la número 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a definir cuáles son los estados de oxidación de cada elemento que está participando en la reacción química. Y bien, empezamos con la primera, que es la plata. En este caso, si tú observas, la plata se encuentra sola, no está acompañada de ningún otro elemento, entonces no está formando un compuesto. Por lo que podemos suponer que la plata, en este caso, está en estado de un elemento puro. Entonces, si recordarás, una de las reglas de valencia menciona que todos los elementos en estado puro siempre van a tener una valencia de 0, y es lo que vamos a asignar en este caso para la plata. El número de oxidación de la plata es 0 en este estado. Muy bien, la siguiente parte es analizar el siguiente compuesto, que es el ácido nítrico. Entonces, como ya te había mencionado, este es un compuesto de tipo ternario. ¿Por qué ternario? Porque tiene 3 elementos, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Y entonces aquí podemos aplicar podemos usar varias reglas de valencia y de lo que ya habíamos comentado en el video anterior. Entonces, dos reglas que son muy importantes que recuerdes aquí son las reglas de valencia para el oxígeno y el hidrógeno. En este caso, en este compuesto ternario, el oxígeno va a tener una valencia de -2 y el hidrógeno va a tener una valencia de -1 más 1, para este compuesto, ya que recordarás que solamente hay casos muy específicos en los cuales el oxígeno y el hidrógeno tienen valencias diferentes a las que te estoy mencionando. Entonces, ya podemos saber dos de estas valencias, ¿sí? Y para poder determinar la que no conocemos, que en este caso es la del nitrógeno, ¿sí? Vamos a hacer uso de una de las reglas que es muy importante, que es lo que se menciona en el inciso C, que dice, recordemos que la suma algebraica de todas las valencias en una molécula debe ser 0 para que sea neutra. Esto es bien importante porque en muchos compuestos que vamos a ver más adelante, vamos a tener que usar esta regla para poder determinar el valor de la valencia de algún elemento que no vamos a conocer dentro de un compuesto. Siendo así, entonces aquí colocamos las valencias que ya conocemos, que es la del hidrógeno +1 y la del oxígeno, que es -2. Bien, entonces el único valor de valencia que desconocemos hasta el momento es la del nitrógeno. Entonces, para ello, ¿sí? Haciendo uso de la regla del inciso C, dice que es una suma algebraica de todas las valencias, debe ser 0. Entonces, podemos formar una ecuación lineal igualada a 0 para encontrar el valor de nuestra incógnita, que aquí la estamos colocando con un signo de interrogación, a la cual vamos a asignar una X como parte de las incógnitas. Entonces, formamos nuestra ecuación. Tenemos el valor de la valencia aquí del hidrógeno, que es +1, más X, que es la interrogante, aquí la que no sabemos, -6. ¿Por qué aparece este -6? Bueno, recuerda que siempre hay que multiplicar la valencia que tenemos aquí del oxígeno por el subíndice de que se encuentra en la parte de abajo, para calcular el total de cargas de los números de átomos del elemento que están participando. En este caso, acuérdate que tenemos 3 oxígenos, entonces por lo tanto vamos a tener un total de -6 cargas. Entonces 3 por -2 es igual a -6. Entonces ya hemos formado aquí nuestra ecuación lineal. Despejamos la X. Acuérdate que este término de +1 que está sumando pasa del otro lado restando, y este -6 que está restando pasa del otro lado de la igualdad como una suma. Entonces, si restamos 6 menos 1, me va a quedar que X es igual a +5, positivo en este caso. Entonces, hemos encontrado el valor de la valencia del nitrógeno, que para este compuesto es +5. Por lo tanto, aquí ya podemos colocar todas nuestras valencias. Comprobamos rápidamente. Tienes tú aquí +1 y +5, y aquí tienes 3 por 2 es -6. Si sumas, 5 más 1 es igual a 6 positivo,
y 3 por 2 menos 6, entonces más 6 menos 6 es igual a 0, entonces hemos comprobado que nuestra molécula está completamente neutra. Muy bien, pasamos al siguiente compuesto, que es el nitrato de plata, ¿sí? Aquí también tenemos un compuesto ternario porque tenemos la participación de la plata, del nitrógeno y del oxígeno, por lo que haremos uso nuevamente de varias reglas y de lo que ya sabemos. Muy bien, entonces para este caso también vamos a aplicar la regla de valencia para el oxígeno, que tiene una valencia de -2 para estos compuestos ternarios, ¿sí? La plata. En este caso la plata ya no está en estado puro como lo habíamos visto al principio, ya está acompañada de este grupo que más adelante en nomenclatura química vas a saber que se llama el grupo nitrato, ¿sí? Está acompañado de por lo tanto está formando un compuesto y su valencia por supuesto es diferente a la valencia que tenía en estado puro. Entonces si tú lo buscas en la tabla periódica vas a saber que la plata tiene una valencia de +1, ¿sí? Y aquí te lo recomiendo, ¿no? Podemos buscar su número de valencia en la tabla periódica si es que lo desconoces. Y entonces, bueno, podemos utilizar nuevamente la suma algebraica de todas las valencias en una molécula debe ser 0 para que sea neutra. Y si tú observas, ¿sí? Es un caso muy similar al que vimos hace un rato con el ácido nítrico, ¿sí? Ya que el hidrógeno y la plata en este caso pues están utilizando la misma valencia de +1. Entonces pues ya sabemos que también aquí el nitrógeno tiene una valencia de +5, ¿sí? Para este compuesto. Y bueno, como te decía, ¿sí? Si tú buscas en tu tabla periódica, hay algunas que tienen esta información. Aquí este pequeño 1 que está arriba del símbolo corresponde a la valencia, entonces es la que vamos a manejar para este compuesto. Entonces ya hemos encontrado también el valor de las valencias del nitrato de plata. Vamos con el siguiente compuesto, que es el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces aquí tenemos un compuesto binario, ya que está conformado por dos elementos, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Y pues vamos a aplicar algunas reglas. En este caso seguimos aplicando la del oxígeno, que tiene una valencia de -2. En este caso, como si estamos hablando de un óxido, ¿sí? Podemos corroborar esta regla. Sí, ahora también había otra que te había mostrado en la que dice que los compuestos binarios se le va a asignar la valencia negativa al elemento más electronegativo que esté participando. En este caso, pues por supuesto que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, entonces a él se le va a asignar la valencia negativa, que en este caso pues es -2. Y volvemos a aplicar la de la suma algebraica, ya que en este caso pues no sabemos cuál es la valencia del nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a colocar aquí una incógnita, ¿sí? Y podemos otra vez nuevamente realizar otra ecuación algebraica para hallar el valor de la valencia del nitrógeno, siguiendo la metodología que vimos con el ácido nítrico. Y bueno, en este caso hacemos lo mismo, multiplicamos este 2 que viene del oxígeno, acuérdate es número de átomos por la valencia, para ver las cargas totales de oxígeno que tenemos, que en este caso es 2 por -2, es -4, x que no sabemos, ¿sí? Y esto es igual a 0, hemos formado nuestra ecuación, entonces por lo tanto si -4, voy a despejar la x, lo voy a pasar del otro lado de la igualdad sumando, entonces la valencia que encuentro aquí es x igual a +4, ¿sale? Entonces esta es la valencia del nitrógeno en este caso, ¿sí? Va a ser +4 y por lo tanto pues aquí tenemos escrita la valencia. Tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué está escrita así la fórmula química? ¿Te acuerdas que en el caso anterior del video platicamos también sobre el caso del dióxido de carbono, donde el carbono también tiene una valencia similar en este compuesto, ¿sí? Y acuérdate que tenemos que escribir la fórmula mínima de cada compuesto, es lo que estamos haciendo aquí. Se deberían de haber intercambiado aquí el +4 y el -2, entonces lo dividimos entre 2 y me queda finalmente esta. Y aquí lo puedes comprobar, tienes 2 por 2 es -4, +4 pues es igual a 0, comprobamos que nuestra molécula es completamente neutra. Muy bien. Y por último, el último compuesto que tenemos es el agua, ¿sí? Que también es un compuesto binario. Tenemos aquí la participación del hidrógeno y el oxígeno. Entonces, pues podemos aplicar
las dos reglas que ya sabemos en cuanto al oxígeno y al hidrógeno, ¿sí? Ambos, el oxígeno tiene una valencia de -2 y el hidrógeno una valencia de +1, perdón. Entonces, en este caso también, si te queda duda, podríamos aplicar que en los compuestos binarios se le asigna la valencia negativa al elemento más electronegativo, que por supuesto que es el oxígeno, ¿sí? Mucho más que el hidrógeno, y pues de la suma algebraica, que tiene que ser igual a 0 esta suma. Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes tener la valencia del oxígeno que es -2 y aquí la del hidrógeno que es +1, y lo multiplicas por este número de átomos de hidrógeno que están presentes en la molécula. Entonces sería 2 por +1 es +2, -2 es igual a 0. Compruebas que tu molécula es neutra. Entonces hasta aquí hemos encontrado todos los valores de las valencias de todos los elementos que participaron en la reacción, tanto en los productos como en los reactivos. Entonces, ahora sí, pues ya una vez identificadas, ¿sí? Ahora nos pide que identifiquemos qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Entonces, aquí ya te puse la reacción química completa. Y en la parte de arriba estoy colocando todos los números de valencia que acabamos de obtener de acuerdo a las reglas que aplicamos. Y bien, hay que observar. Recuerda que ¿cómo lo vas a identificar? Cuando tú tienes los reactivos tienes que observar todos los números de valencia de todos los elementos que están en los reactivos y compararlos contra todos los números de valencia que están en los productos. ¿Por qué? Pues porque se han transformado, y si encuentras que hay un cambio en ese número de valencia, entonces quiere decir que estás enfrentando una reacción redox. ¿Sale? Entonces aquí ya te puse en cuadro amarillo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos y en flechitas, perdón, que han cambiado de estado de oxidación? Entonces el primero es la plata, que ha cambiado. ¿Sí? En los reactivos teníamos plata metálica o plata en estado puro y ha cambiado su estado de oxidación a +1. Entonces ahí tenemos un primer cambio. El segundo cambio, ¿sí? En este caso pues tenemos al nitrógeno que tiene una valencia de +5. ¿Sí? En este compuesto también observas que no hay cambio, está en +5, pero ¿qué crees? En el dióxido de nitrógeno vemos que hay un cambio de valencia, teníamos +5 y ahora tenemos un +4. En la molécula del agua no se ve ningún cambio, entonces ya identificamos los dos elementos que cambiaron de estado de valencia. ¿Sale? Entonces, tenemos que identificar cuál es el elemento que se oxida y cuál es el que se reduce, ¿sí? Y ver dónde se produce la oxidación y la reducción. Muy bien, entonces esta recta numérica que te presento en la parte de abajo a mí me ha ayudado mucho a poder explicar de una manera más sencilla a mis estudiantes, ¿sí? Cuando se observan estos dos fenómenos. Si tú recuerdas, habíamos visto en el anterior video que si vemos un incremento en el número de oxidación, es decir, un incremento en el valor hacia los números positivos, estamos hablando de una pérdida de electrones. Y cuando estamos hablando de una pérdida de electrones, quiere decir que el proceso que se está llevando a cabo es la oxidación. Por el contrario, si tú observas una disminución en el número de oxidación, es decir, un corrimiento hacia la izquierda, estamos hablando de que nuestro elemento está ganando electrones, por lo tanto, estamos hablando de un proceso de reducción. Entonces, si tú observas, ¿sale? Vamos a identificarlo escribiendo las semireacciones, ¿sale? Y el agente oxidante y el reductor, ¿de acuerdo? Entonces, ya habíamos visto que la plata, ¿sí? Está cambiando de estado de oxidación 0 a +1, ¿sí? Por lo tanto, si tú recuerdas la recta numérica que te presenté, estamos hablando, me voy a regresar, ¿sí? De que está cambiando de 0 a +1, es decir, estamos observando un incremento en el número de oxidación. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos observando? Bueno, pues que en la plata está perdiendo electrones, en este caso un electrón, y por lo tanto está sufriendo un proceso de oxidación, ¿sale? Entonces, la siguiente parte es ver qué pasa con el nitrógeno. El nitrógeno tiene aquí una valencia de +5 en los reactivos y en los productos tiene una valencia de +4. Entonces, ubicamos aquí la valencia +5 y luego saltó a +4. Entonces, estamos viendo una disminución en el número de oxidación. Por lo tanto, estamos viendo
que el nitrógeno está ganando un electrón. Entonces estamos hablando de un proceso de reducción. Ya hemos identificado dónde está el proceso de oxidación y el proceso de reducción. Entonces ahora sí volvemos aquí. Escribimos esta semirreacción. ¿Sí? Ya vimos que la plata cambió de estado de oxidación de 0 a +1. Por lo tanto está perdiendo electrones. En este caso está perdiendo un electrón. Está sufriendo un proceso de oxidación y ahora sí, si está sufriendo un proceso de oxidación, estamos hablando de que la plata es un agente reductor. ¿Por qué? Porque está provocando que el otro elemento, en este caso el nitrógeno, esté ganando electrones. Es la causante de que esté pasando este otro proceso. ¿De acuerdo? Acuérdense que habíamos platicado que siempre en este tipo de reacciones siempre se van a ubicar dos procesos al mismo tiempo. Siempre se van a dar. Si uno gana, el otro pierde. ¿De acuerdo? En este caso, pues la plata está perdiendo y está ocasionando que el nitrógeno esté ganando electrones, entonces pues la plata es el agente reductor. Y bueno, aquí tenemos la otra semirreacción, la del nitrógeno, que está en ácido nítrico en la primera parte, en la sección de los reactivos, y luego se transforma, ¿sí?, en óxido o dióxido de nitrógeno. Entonces ya observamos que aquí el nitrógeno está pasando de +5 a +4 en la valencia. Entonces lo que estamos observando es que disminuye su estado de oxidación, por lo tanto el nitrógeno, como ya lo habíamos dicho, está ganando electrones y está sufriendo un proceso de reducción. ¿Sale? Entonces el nitrógeno en este caso, como está ganando electrones, es el agente oxidante, ya que provoca que el otro elemento, en este caso la plata, esté perdiendo los electrones. Entonces ya hemos identificado las semirreacciones y también quién es el agente oxidante y el agente reductor. Y bien, amigos, espero que les haya servido este pequeño tutorial de resolución de introducción a las reacciones redox. ¿Sí? Los invito a que si tienes dudas o comentarios, me gustaría que los pudieras escribir en la cajita de comentarios. O si te gustaría que abordara algún ejercicio en específico, también lo puedes hacer. Con mucha confianza yo lo puedo abordar y te puedo explicar. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir resolviendo más de estos ejercicios en otro video. Y también vamos a dar paso a la introducción, ¿sí?, al balanceo de ecuaciones por este método. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por nuevamente ver mi canal. Bye bye.